Muy amable. Bien, vamos a retomar la clase que iniciamos el día sábado, bastante interesante, bastante profundo el contenido y a la vez bastante amplio, porque hablar de evaluación es hablar de un tema central de los procesos. Es un tema direccional también porque nos dice, ¿verdad?, qué camino debemos seguir. Es un tema que sirve para la toma de decisiones porque a partir de la evaluación y de los procesos, pues nosotros podemos hasta cierto punto buscar alternativas de solución, buscar alternativas de abordaje de X problemas, solventar dificultades técnicas, dificultades de aprendizaje, etcétera. Entonces, hablar de evaluación es hablar de un tema bastante amplio y a la vez necesario. Sabemos que la evaluación pues tiene diferentes ámbitos de desarrollo, ámbitos de aplicación. Y también sabemos que la evaluación, pues por lo mismo, ¿verdad? Que es un tema tan extenso, está subdividido en áreas específicas. Entonces, en esta presentación que se les está compartiendo en esta clase, vamos a ver algunas de las áreas que son propias de la evaluación, que van desde los sistemas macros hasta los sistemas micros y luego vamos a ver cómo es que se hace este proceso en lo que son los proyectos. Estamos hablando de evaluación en el sentido amplio dentro de los sistemas educativos para poder contextualizarla a los proyectos. Entonces, hacíamos en la clase anterior, reflexionábamos sobre algunas cuestiones que son básicas, que son claves para lograr comprender el concepto y nos preguntábamos qué busca la evaluación, para qué se evalúa, para qué se utiliza la información obtenida, cuáles son los motivos principales que impulsan el desarrollo del estudio evaluativo y finalmente cuáles son los resultados que se esperan obtener. Esto lo pudimos dilucidar en la clase del día sábado. Observamos también si me hace el favor, profe José David, en la siguiente diapositiva, observamos también lo que era el objeto de la evaluación. Entonces hablábamos de que la evaluación, por el mismo hecho que está en diferentes niveles, se puede observar desde los niveles macro hasta la parte micro, que al final pues llegamos a la conclusión que es lo que se evalúa, ¿verdad? En realidad lo que se evalúa son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la evaluación como tal, pues viene desde, o debería más bien venir desde la evaluación del sistema educativo, que por cierto lo vamos a ver más adelante, aunque en nuestra realidad, en nuestro contexto, podría decirse que han habido intentos de evaluar el sistema educativo nacional. La verdad es de que los resultados no han sido socializados. Muchas veces cuando se hacen este tipo de estudios, consultorías que tienen que ver con la evaluación en ese caso de carteras de Estado, casi siempre los resultados son resultados reservados que se utilizan, o más bien las instituciones que hacen este tipo de estudios, pues los utilizan solo para dar el papelazo, como dijeran por ahí, ¿verdad? Para presentar y decir, miren, aquí hay una constancia que certifica que sí nos evaluamos, que tenemos acreditación, dicen, y por ahí vamos a ver la palabra acreditación más adelante, que sí tenemos la acreditación, que sí tenemos
las constancias, dijeran por ahí, y gozamos, ¿verdad?, de cierta aceptación. Sin embargo, pues los resultados a la vista muchas veces riñen con los que se encuentran en los papeles, en los documentos. Por ahí van a ver ustedes, los docentes de carrera aquí, ¿verdad? Los que tienen más años de estar en el magisterio, saben que con cada cambio de gobierno, pues viene esta modificación al sistema educativo y los planes, los programas, los proyectos que nosotros leemos en esta documentación que se supone que respalda las estrategias de trabajo con las que va a funcionar el ministerio durante los 5 siguientes años, pues parece ser que son fantásticas. Sin embargo, en muchos casos solamente se quedan en el papel, no pasan de ahí. La evaluación viene dada por diferentes situaciones. Se puede encontrar en diferentes niveles, les decía al inicio, y también hay diferentes tipos de evaluación. Cuando hablamos de evaluación educativa específicamente, hablamos en primer lugar de algo que se llama diagnóstico, que sería la siguiente diapositiva, profe José David, si me hace el favor. Cuando hablamos de diagnóstico, en este caso, la evaluación con fines diagnósticos, no sé, preguntarles a los que son docentes de aula, ¿en qué momento hacen la evaluación diagnóstica? ¿Maestros? Al inicio del año, licenciada, cuando Al inicio del recibimos, año. en la primera semana que recibimos a los alumnos, se hace varios tipos de diagnóstico. Uno, el diagnóstico es ver cómo está el ambiente familiar de los niños en sus casas. Segundo, es el diagnóstico cognitivo, cuáles son las bases que traen del año anterior, que se le sirve al docente en la forma de planificar, qué es lo que va a planificar y para quién va a planificar. Eso es bien importante porque le permite al docente tener un punto de partida en el año lectivo. Solamente, licenciada. ¿Cómo no? Muchas gracias, profe. Profe Jonathan y luego profe Néstor. También se puede hacer la evaluación después de cada unidad. De cada unidad. Dice todo el año en todos los contenidos, dice el profe Wilfredo. Profe Néstor. Antes de la evaluación creo que es importante establecer qué es lo que quiero evaluar o los indicadores, porque son los mismos que debo usar para el diagnóstico, para el proceso, para el cierre, porque si solo hago una evaluación diagnóstica y solo evalúo qué contenidos y cosas así, ¿verdad? Y no sé nada de habilidades, no sé nada de destrezas. Entonces no me sirve de nada un diagnóstico, porque es un diagnóstico que, por ejemplo, ha sido tomado con información bien general y después la clase va a tratar de otra cosa. Entonces lo primero que debo establecer antes de la evaluación es todos los indicadores que van a ser transversales a todo el proceso de evaluación diagnóstica, formativa y de cierre. Muy interesante ese punto, profe Néstor, muy bien. Profe Víctor. Sí, licenciada, muchas gracias. Con lo que decía el profesor Néstor, tratando de unir otra situación. Como hasta el momento, licenciada, ya vamos desarrollando diferentes partes, ¿verdad? De lo que es nuestra formulación del proyecto. Entonces, licenciada, también sería bueno de que usted ya, digamos, nos pueda ir como proporcionando, ¿verdad? Los formatos o dónde vamos a vaciar la información. Porque pienso, licenciada, que hasta el momento ya tenemos bastante contenido y también, como íbamos por pasos, ¿verdad? Sí. Entonces pienso que nos hemos detenido, no sé, licenciada, ese es solo un criterio mío, que nos hemos detenido en los pasos, ¿verdad? Como para ir vaciando la información y se nos está acumulando bastante. Entonces, licenciada, nada más decirle de que si ya estamos en la evaluación,
que prácticamente pienso que estamos llegando ya como al final del proyecto, ¿verdad? Y nos hemos quedado en la primera fase. Entonces, digamos que podamos tener ya los instrumentos, licenciada. Esa es la propuesta en sí. Gracias, Jorge. Bueno, fíjese de que de hecho al final de esta presentación que ustedes tienen en las últimas diapositivas, aparecen lo que es la evaluación del proyecto. Aparecen los indicadores, cómo los vamos a categorizar. Aparece también las partes del plan de evaluación del proyecto. Aparece, aparte de eso, una clasificación de los métodos de evaluación para proyectos y también aparecen los instrumentos que ustedes van a utilizar. Entonces, cuando comencé esta clase, yo les hacía mención que íbamos a hacer un corte entre las fases del proyecto y que íbamos a comenzar a hablar de la evaluación porque esto se realiza a partir de lo que se llama ejecución y seguimiento. Sin embargo, la ejecución y el seguimiento no lo vamos a abordar como tal porque ustedes no van a ejecutar el proyecto en este momento. De hecho, no se está ejecutando, sino que solo lo están formulando. Entonces, el corte que hemos hecho acá es para introducir a la parte de la evaluación en donde ustedes van a conocer los indicadores y los instrumentos con los que van a trabajar. Profe José David. Solamente agregar a lo que usted está diciendo, licenciada, es de que en cuanto a los criterios que se van a emplear o las evaluaciones, esas van a variar de un proyecto a otro. O sea que no, Sí, no es claro. que usted nos va a dar una evaluación y a esa nos vamos a regir al 100%. Me imagino que de acuerdo a la naturaleza del proyecto, así van a ser los ítems que van a aparecer en cada criterio de evaluación. Así Solo, será, ese es un punto. Y la otra cuestión es que, no se permitan un momento. Váyase, profe, por favor, a la diapositiva 16. Solo para mostrarlo. Eso todavía falta un poco. Bien. Lo que ustedes observan en esta presentación, pues están cómo se evalúa un proyecto, cómo se hace la evaluación de un proyecto. Esta etapa, por supuesto, es amplia y hemos tratado la manera de resumirlo lo más que se pueda, porque para hablar de proyectos y para estudiar lo que son los proyectos, pues tendríamos que cursar una carrera completa, ¿verdad? Estamos tratando de hacer la síntesis lo más breve y puntual posible para evitar contratiempos en el caso del cronograma que estamos armando y para que ustedes pues tengan ciertas bases. ¿Qué es lo que vamos a evaluar del proyecto? Vamos a evaluar indicadores de resultados que pueden ser de logros, de actividades o de impacto. Esto viene dado desde la matriz del marco lógico que ustedes han formulado y que por supuesto, tal y como lo decía el profe José David, esto va a depender de la naturaleza del proyecto que ustedes han formulado. Por obvias razones, los indicadores no pueden ser igual. El indicador de logros, en este caso, del proyecto del profe José David es completamente diferente al indicador de logro del proyecto del profe Jonathan, se me ocurre. Entonces, por lo tanto, en este caso, el proceso para verificar si se ha logrado, en este caso, el fin y el componente, porque eso es lo que evalúa el indicador de logro, será a partir de la naturaleza del proyecto. Si gusta pasamos a la 17, porque esto solo es para hacer mención, luego lo vamos a ver más a detalle. Los indicadores de gestión se dividen en dos categorías, pueden ser de procesos o pueden ser de recursos. Ahí ustedes van a elegir qué es lo que van a evaluar en sí. Cómo se va a desarrollar o si van a evaluar y a medir, en este caso,
los recursos que han colocado en su cronograma. Igual esto lo vamos a ver más adelante. Veamos la otra, profe. Y tal y como los mencionaba, hay algunas técnicas o instrumentos, en este caso, estos son instrumentos. Hay instrumentos que se pueden utilizar para recoger información y, como lo decía el profe Víctor, para recogerla, vaciarla y analizarla. Se pueden utilizar en este caso en dos vías, pueden ser cuantitativos o cualitativos, y en este caso puede ser revisión de desempeño, análisis de tendencias, análisis de valor acumulado, y en los cualitativos, que son los más comunes, las entrevistas, las reuniones, los grupos focales, los reportes, etc. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque es un tema bastante amplio. Así es de que, pues, no se desesperen, ¿verdad? Ahorita estamos en la segunda etapa y ya la tercera etapa, que es la parte de la evaluación, pues ustedes van a tener bastante trabajo que hacer porque van a tener que elaborar los instrumentos. Si gusta, profe, regresamos a la diapositiva en la que estábamos. Estábamos hablando de la evaluación diagnóstica. Entonces decíamos que en la evaluación diagnóstica, pues esta me permite recoger cierta cantidad de información y no está delimitada por un periodo. De hecho, por eso les pregunté sobre cómo hacen la evaluación diagnóstica o qué es lo que pretende la evaluación diagnóstica. Y ustedes dicen, pues, conocer o saber de los conocimientos previos, del andamiaje, dijera un psicólogo, del andamiaje previo de los estudiantes con respecto a un tópico, a un tema, a un contenido. Esta evaluación no está, bueno, sí está estipulada en el manual de evaluación, y según el manual de evaluación, dice por ahí que puede hacerse de diferentes formas, aunque se sugiere que se haga en este caso por periodos. En este caso se entiende el periodo que puede ser por trimestre, al inicio de un trimestre, y luego también se puede hacer pues al final de una unidad para entrar a otra. Puedo hacer una exploración en este caso para conocer qué tanto saben los estudiantes. Normalmente los contenidos que nosotros desarrollamos, ustedes saben que son, que vienen más bien en forma gradual de años anteriores. Entonces, bueno, yo en mi caso que trabajo con básica, yo sé que, por ejemplo, contenidos que yo veo en cuarto grado, los vuelvo a ver en quinto y luego los vuelvo a ver en sexto, con ciertos niveles de gradualidad. Entonces, ¿puedo hacer evaluación diagnóstica en cada grado, en cada nivel? Sí lo puedo hacer porque verifico qué tanto saben de X o Y contenido. Ahora bien, dice que la evaluación diagnóstica es una evaluación inicial que me permite verificar el nivel y características previas del objeto de evaluación. Este objeto de evaluación no tiene un nombre específico y no es un individuo específico. Este puede ser un programa, puede ser una administración completa, puede ser un proyecto educativo, puede ser el alumno, etc. No hay un sujeto específico. ¿Qué significa esto? Que el diagnóstico se lo puedo aplicar en este caso a un proyecto. La vez pasada, cuando estábamos hablando del diagnóstico del proyecto, yo les decía que muchos de los proyectos sociales con los que trabajan entidades no gubernamentales surgen a partir de una consulta diagnóstica. Esta consulta diagnóstica es necesaria para conocer y explorar las necesidades que tienen los grupos que se pretende intervenir. Entonces yo les ponía el ejemplo de una comunidad
Dígame, profe José Daniel. Buenas noches, licenciada. Sí, fíjese que eso Buenas que noches, está, mucho gusto, dígame. ahorita eso que está mencionando usted, yo estoy en un proyecto comunitario acá en la escuela donde una ONG vino e Ah, hizo muy el bien. diagnóstico. Solo para reforzar lo que usted está comentando. Hicieron el Correcto, diagnóstico, dígame. quienes tenían, por ejemplo, tablets, celulares, la señal, el tipo de compañía, cuáles eran los lugares más eficientes y más deficientes de la señal de las diferentes compañías y en base a ello elaboraron un proyecto y dotaron a los niños de tablets y de celulares. Entonces los niños Ah, están en un mire, qué proyecto. bien, qué bueno. Entonces, tomando lo que usted está enseñándonos, que se toma de parámetro el diagnóstico para la elaboración del proyecto. Solamente, licenciada. Sí, muy bien, muchas gracias, buen aporte. Sí, esto va, les decía, bueno, en el caso del diagnóstico que nosotros hacemos dentro del centro escolar, dentro de la escuela, dentro del nivel, al finalizar un periodo o al finalizar una unidad y luego entrar a otra, este diagnóstico, estos resultados me van a servir a mí para tener un horizonte de cómo voy a trabajar lo que viene. Esto me permite dilucidar qué tanto saben o qué no saben mis estudiantes. Ahora, en el caso del diagnóstico que se le aplica a los proyectos, va a servir en este caso para que la institución que va a intervenir sepa y priorice cuál es la necesidad que de verdad tiene la comunidad o que de verdad tiene el, eh, el grupo que se va a beneficiar. Yo como formulador del proyecto, con la capacidad para resolver X necesidad, yo puedo desde afuera observar una situación, ¿verdad? Una realidad y decir desde mi perspectiva, esta comunidad necesita X cuestión y hacerlo sin hacer un diagnóstico previo. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo tomo esa decisión sin consultar? Probablemente el fenómeno que yo voy a intervenir o ese cambio que yo voy a generar no es el cambio que los involucrados o los afectados en este caso esperan en su comunidad. Y el ejemplo que yo les ponía la vez pasada era que había una comunidad bastante rural, bastante remota, en donde yo como observador desde afuera veía el problema de que la comunidad tenía una escuela que estaba hasta sexto grado y que los habitantes de ese lugar para poder acceder a tercer ciclo y a bachillerato tenían que caminar aproximadamente 3 kilómetros para la siguiente escuela. Entonces, muchos de los habitantes de esa localidad, de ese lugar, se quedaban hasta sexto grado. Eso era lo que yo observaba. Ahora, había otro detalle. Como es una comunidad del Bajo Lempa, en esta zona que es agrícola, cuando llueve, hay unas partes que se inundan. Se inundan. Entonces la gente lo que hacía era hacer canaletas, poner sacos con arena y cuestiones de esas para que pues no, el río no pasara, no rebosara. Había un terreno por allá en donde bien se podría haber movido a la comunidad y se les podría haber hecho un proyecto también de unas casas. Podría haber funcionado eso. Entonces, estaba también el otro detalle de que no tenían los servicios básicos. No había agua potable. La gente utilizaba agua de pozo. Entonces, habían tantas necesidades en la comunidad que yo como persona que no pertenece a ese entorno, lo primero que yo vi fue la escuela, la necesidad de ampliar la escuela. Buenas noches, señor Sonia. Sin embargo, a la hora de hacer la consultoría, de hacer el diagnóstico, lo que ellos pidieron fue no que se les ampliara la escuela, no que se les dotara de servicios básicos, sino que lo que ellos querían era que se construyera una barda que evitara no que se les inundaran las casas, sino que no se les inundara los
terrenos donde ellos sembraban. Esa era la prioridad que ellos tenían en ese momento. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se hace el diagnóstico? Bueno, se les amplía la escuela y a lo mejor la gente hubiera agradecido, pero no hubiera estado tan satisfecha como si se les hubiera preguntado en este caso, buenas noches, señor Yaffe. Si se les hubiera preguntado en este caso, mire, ¿y ustedes qué es lo que quieren, verdad? No, nosotros queremos que nos construyan esta barda, ¿verdad? Porque en el invierno se nos inunda el maíz. Entonces, esa es la necesidad del diagnóstico. ¿Qué me permite la evaluación diagnóstica? Brindar conocimientos detallados. Realizar pronósticos que permitan una actuación, que es prácticamente lo que nosotros hacemos a la hora de obtener los resultados. Detectar objetivos alcanzados a fin de evitar su repetición. En el diseño instruccional con el que nosotros trabajamos, me refiero a los programas de estudio, este es bastante repetitivo. Entonces, muchos de los objetivos que se plantean en un nivel se vuelven a plantear en el siguiente, porque va en forma gradual. Entonces, la evaluación diagnóstica me permite saber, conocer, tomar en cuenta que si yo ya evalué algo en un nivel, en el siguiente, pues no lo voy a hacer porque ya es algo que ya evalué. Podría ser que alguien diga, no, pero para eso se necesita una reestructuración del sistema. Todos sabemos que se necesita una reestructuración de los programas de estudio y de todo el aparataje del sistema educativo. Entonces, es necesario pues hacer una revisión desde nuestra práctica, desde las prácticas más básicas, que en este caso es pasar una evaluación diagnóstica. ¿Qué necesito para elaborar un diagnóstico? Profe, no sé si puede pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, para hacer un diagnóstico que sí esté pues en función de lo que yo quiero obtener, necesito algunas cuestiones. Necesito identificar los objetivos, seleccionar el instrumento adecuado para hacerlo, obtener la información puntual, registrar y analizar la información, tomar decisiones. Esos son los pasos. Quiero decirles que hay un resumen de esta presentación y se los voy a compartir muy probablemente el día sábado. Bien, hay otro proceso que también es importante dentro de lo que es la evaluación, que es el proceso de acreditación. La acreditación, en este caso, es un procedimiento cuyo objetivo es comparar el grado de acercamiento del objeto analizado con un conjunto de normas previamente definidas e implantadas como deseables. ¿Alguien de ustedes ha estado bajo un proceso de acreditación? ¿Saben de qué se trata la acreditación dentro del sistema educativo? Profe José Daniel. Profe José Daniel. Perdón, profe Wilfredo. Sí, pues un proceso de acreditación es tener un formato o una herramienta, valga la redundancia, en la cual se evalúa diferentes aspectos. Si hablamos de un colegio o una escuela incluso, también fueron acreditadas, en donde se piden cierta documentación tanto administrativa, también se pide planes de estudio, PEA, PEI, y pues según ese formato o los criterios que lleve ese formato de acreditación, pues se le asigna una categoría. En aquel entonces, hace unos cuantos años atrás, pues se daba la categoría de A, B y C. Todavía existe esa categorización, profe. Muy bien, gracias. Profe José David. Sí, licenciada, el Ministerio de Educación, como aportar lo que dice el profe Wilfredo, da diferentes acreditaciones. Por ejemplo, a los maestros que imparten clase a distancia, los capacitan y les dan acreditación para poder dar clase en ese sistema.
y el que no está acreditado difícilmente puede llegar a dar clase ahí. Asimismo, en el caso, yo me recuerdo en el caso de cuando entró SIGES, como había muchas escuelas y los encargados de clase no daban abasto para capacitar a los docentes, estuvieron dando ciertas capacitaciones y acreditaciones como asistente del sistema SIGES. Allí tuve la oportunidad de estar en acreditándome, y hay otros tipos diferentes que les dan capacitaciones a los docentes para poder ayudar en diferentes formas, solamente licenciada. Gracias, profe José David. Profe Wilfredo. Sí, es que ya me entró la duda con respecto a lo que dice David. Ajá. Que los profesores que están trabajando a distancia, ellos no se acreditan, ellos se certifican. Entonces yo me quedé pensando si certificación y acreditación será lo mismo. Sí, en este caso es diferente. En el caso de la acreditación viene dada por normas técnicas que en este caso vienen de organizaciones acreditadoras que ponen estándares. En este caso, uno de los estándares con los que se trabaja en acreditaciones en nuestro país es el ISO 9000. El ISO 9000 son reglas de acreditación o normas de acreditación en las que si usted cumple con esos parámetros de evaluación, pues lo acreditan. ¿Qué es lo que hace la acreditación en este caso? Lo que hace es darle reconocimiento, tal y como lo dice la presentación, le da un reconocimiento a nivel público de que su institución cumple con los estándares internacionales de acreditación. El Ministerio de Educación en este caso lo que hace es certificarnos. No se puede decir que es una acreditación porque los estándares que el Ministerio de Educación tiene son normados por ellos como institución. En cambio, si hablamos de acreditación, las normas en este caso, ISO 9000, ISO 9001, pues son estándares internacionales. Entonces, yo me puedo acreditar aquí en cualquier país. En este caso, esa acreditación me sirve, me funciona aquí en cualquier parte del mundo. En el caso de la certificación, es diferente porque esa la puedo ocupar solamente aquí en el territorio. Por eso es una certificación. ¿Qué se necesita para hacer un proceso de acreditación? Bueno, en este caso, tener claridad de las normas que se van a utilizar. En este caso, del estándar internacional que se va a utilizar. Se dice o se le llama acreditación institucional en el caso de nuestro país, porque si bien es cierto, el protocolo que llenan las instituciones viene dado por, no es al 100%, pero sí sé que alguna de las partes que trae el protocolo que llenan las instituciones para acreditarse dentro de nuestro país es internacional. Entonces, si cumple con esa parte, se le sube la categoría o se le da la categoría, en este caso, que puede ser A, B o C. Hay procesos de acreditación en todo el mundo y los ISO 9000 no son la única, no es el único estándar. Hay otros. Por ejemplo, hay uno que se llama Red Universitaria de Evaluación de la Calidad, que su sigla es RUECA. Está otro bastante conocido que se llama Deming, que estas son acreditaciones internacionales. El Baldrige, que también es una acreditación internacional. Y si usted quiere acreditar en este caso un proceso de evaluación, lo que tiene que hacer es mandar el instrumento, en este caso, para que un árbitro de una de estas instituciones pues lo revise y diga que sí está bien el instrumento que usted ha elaborado para evaluar. Así es como funciona la acreditación.
La acreditación considera alguna serie de cuestiones que son fundamentales. Por ejemplo, se habla en este caso de instrumentos que tienen pertinencia, que tienen eficacia, que tienen efectividad, que son equitativos, que son eficientes y que son funcionales al estudio que usted está mostrando, realizando. Eso es hablando de acreditación. Entonces, en nuestro país, si es dentro de nuestro territorio, hablamos de certificación. Si hablamos de acreditación, estamos diciendo que ese documento que nos van a dar nos acredita no solo en el territorio, sino que también nos acredita de forma internacional. Una cualidad, una característica que tiene, para poner, valga la redundancia, para poner un ejemplo, fíjense de que el título de la Universidad de El Salvador, usted puede trabajar con ese título en otros países. Algo que me decían por ahí que no sucede con títulos de universidades privadas. Y es porque la Universidad de El Salvador está acreditada de forma internacional. Bien, profe José David, no sé si me hace el favor de pasar a la siguiente. Gracias. Un elemento más que también se suma a lo que es la evaluación es el monitoreo. El monitoreo es esa actividad permanente en la que nosotros los docentes estamos supervisando, fíjese bien, el fenómeno. En este caso, puede ser cómo marchan las actividades de un determinado fenómeno, que en este caso pueden ser la enseñanza, el aprendizaje, un programa, la verificación en este caso de objetivos, etcétera. En este caso, puedo hacer un monitoreo del alcance que estos están teniendo a través de este elemento que se llama monitoreo. El monitoreo no es sinónimo de evaluar. Muchas veces se piensa que yo estoy monitoreando, revisando y estoy evaluando. Es una cuestión, dicen por ahí que el profe José Daniel ya no puede entrar. Bueno, quizás tiene problemas de conexión. Sí, porque es que no ha aparecido la solicitud, licenciada. Es que me dijo de que como que había tormenta eléctrica ahí por la casa. El sistema no le deja entrar, pero debe de ser quizás por cuestiones de conexión. Bueno, si hay Bien. alguien por ahí que se comunique con él, que intenta, vamos a ver si aparece, pero no ha aparecido. Vale, está bien. Entonces les decía que en el caso del monitoreo, este me permite hacer una verificación de procesos. El monitoreo es importante en todo momento. Puede ser que el mismo monitoreo se lleve a cabo desde el inicio hasta la finalización de X o Y proceso. Ahora, ¿hay algún tipo de información que yo necesito recolectar para que mi monitoreo sea eficiente? No es solo de revisar, ni de verificar que se cumpla o no algo, sino que en el monitoreo yo también superviso y me cercioro que el proceso se esté cumpliendo como yo quiero, como yo lo he planificado. Debo tener claridad de quiénes son los destinatarios de la información que me va a proporcionar esta supervisión que voy a hacer a partir del monitoreo. La información, ¿a quién le sirve? ¿Le sirve a las personas a las que yo estoy monitoreando o me sirve a mí? Eso es algo que debo tener claridad. ¿O le sirve a mi jefe, a mi director? Debo saber también qué información necesitan manejar o tener a todos, dice señor Marlene. Excelente. Necesito saber qué información requieren los destinatarios. Fíjense de que a veces en los trabajos a nosotros nos piden cosas que ni el propio jefe sabe qué es lo que quiere.
No sé si ya les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado. De repente a mí me piden una cosa en el trabajo y no es eso que me pidieron, sino que es otra cosa. No sé si son las indicaciones que a mí no me quedan claras o a lo mejor la información que me están pidiendo no es la información que yo entrego, la información se tergiversa, ¿verdad? En el canal y se pierde. Entonces debo de tener claridad de qué es lo que quiero, para qué me va a servir esa información. Luego debo de tener claridad de qué indicadores estoy considerando evaluar, monitorear, supervisar. Debo tener claridad de los instrumentos que voy a utilizar. Ahora, con respecto a los instrumentos, no es solo de saber qué instrumentos utilizar, sino saber diseñar un instrumento, saber elaborar un instrumento. Y al elaborar un instrumento no me refiero solamente a una prueba objetiva, me refiero a instrumentos de recolección de información, cómo se diseña una entrevista, cómo se diseña una encuesta, cómo se hace un cuestionario. Nos hacen trabajar el doble, sí, señor María del Carmen, confirmo. Dice, ¿en qué momento voy a hacer el monitoreo? ¿Lo voy a hacer cada cuánto? Tener claridad de los espacios de tiempo en lo que lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer. Debo tener también claridad ya a la hora, ¿verdad? De tener la información después de haber monitoreado el proceso y con el instrumento adecuado, saber vaciar la información. Que no se me queden detalles, omitir información. Fíjense de que en las investigaciones, cuando se hace investigación, me sirve para compararlo. Cuando se está investigando, recolectando información, quiérase o no, aunque la investigación sea de tipo cuantitativo, que normalmente suelen ser las más exactas, quiérase o no, a la hora de hacer el vaciado de la información, por ahí van apareciendo algunas subjetividades que son propias del investigador. Se supone que en ese tipo de investigaciones no debería de ser así, porque los datos son puntuales, son exactos. Pero quien hace la interpretación es un ser humano, es una persona que quiérase o no, pone de manifiesto sus intereses, sus necesidades, sus gustos. Entonces, aunque los datos sean numéricos, la interpretación puede ser subjetiva. Y esto sucede cuando se hace el monitoreo y se hace el vaciado de la información. Yo puedo muy bien hacer una actividad para contextualizarlo acá. Puedo hacer una actividad y darme cuenta que a lo mejor la mayoría tiene que un 5 o un 6. ¿Qué habrá pasado? Las indicaciones a lo mejor no fueron claras. Pero con 5, si dejo 5, luego al final no le llega la nota a 6, a lo mejor hay que ayudarles. A veces los docentes hacemos eso. Allá en la escuela, cuando los estudiantes no llegan a 5 de promedio, y usted sabe que el estudiante tiene X o B motivos de por qué no ha llegado a la nota mínima, de repente uno le ayuda. Ahí va la parte subjetiva. Ahora, en el monitoreo no debería de existir esa parte subjetiva, porque la información que yo obtengo la tengo que procesar tal cual me llega, sin subjetividades. Veamos el otro punto, profe, la rendición de cuentas. Bien, hablando de rendición de cuentas, en la asignatura pasada hablamos de este contenido. Contenido de rendición de cuentas. ¿En qué momento se hace la rendición de cuentas? Al final de cada ciclo o al final de cada año. Al final de cada ciclo o año lectivo. Muy bien, la rendición de cuentas se presenta en una asamblea, hay una estructura que ustedes ya conocen, señor Marlene dice que es al final de cada año. Hay un informe que se diseña y este se presenta a la comunidad
en general, a la comunidad educativa en general. Solo quiero hacerles un recordatorio. Tengo 41 participantes en la reunión y solo 35 me han marcado la asistencia. Por favor, márquenme la asistencia a los que no lo han hecho. La asistencia está en el chat de WhatsApp y también está en el chat de esta reunión. Gracias. Bien, cuando hablamos de rendición de cuentas, no podemos omitir el elemento de evaluación. ¿Por qué no se puede omitir el elemento de evaluación? Porque la rendición de cuentas abarca un conjunto de indicadores que son cuantitativos y cualitativos. A la hora de hacer esto, de la parte cuantitativa y cualitativa, profe Jonathan, el detalle con la evaluación formativa, algo que mencioné en la clase pasada es el concepto que tenemos de evaluación formativo, porque el detalle es que pensamos o creemos que la evaluación formativa tiene que ver con cuestiones de ética, de moral y de valores. Y en realidad la evaluación formativa es el cúmulo de actividades, procesos, tareas, procedimientos que le van a permitir al estudiante obtener cierto grado de pericia para poder realizar con éxito esa actividad o resolver X problema. Entonces, no se puede hablar de subjetivo en evaluación formativa si yo estoy seguro o segura que el estudiante no puede hacer algo. No sé si me explico en esta parte. Quizás aquí la cuestión de la subjetividad viene dada por otras cuestiones que tienen más que ver con las relaciones interpersonales, con los vínculos afectivos que nosotros llegamos a tener con los estudiantes, con el acercamiento, etcétera. Pero no tanto con la cuestión de las evaluaciones puntualmente formativas o sumativas. En el caso de las evaluaciones sumativas, pues ahí hay un número, ¿verdad? Y tal vez yo le podría ayudar a algún estudiante que no le llegue la nota mínima, aquí sí, por una cuestión que es afectiva con ese estudiante o con esos estudiantes. No porque el estudiante sea buen alumno, practique valores o cuestiones como esas, porque como le digo, la evaluación formativa no va en función de cuestiones éticas y morales. Bien, entonces, volviendo al punto de la rendición de cuentas, esta va en función de tres aspectos que son altamente importantes. Primero, después de haber hecho esa evaluación diagnóstica, después de haber monitoreado la situación, pues yo tengo que arrojar los resultados. Arrojar los resultados es esa rendición de cuentas, donde voy a demostrar qué es lo que obtuve. En este punto, voy a rendir cuentas ante los usuarios, es decir, la sociedad en su sentido más global y la comunidad interesada en el más específico y cercano al propio usuario. O sea, pues en algún momento la rendición de cuentas será personal, será grupal o podrá ser institucional a nivel general. Puedo hacer una rendición de cuentas ante el colectivo profesional del ámbito en cuestión. Podría ser algo que tiene que ver con un grupo de docentes, por ejemplo, del mismo nivel, del mismo sector de la institución, o por qué no, de toda la institución en sí. Y también la rendición de cuentas que se hace ante la propia administración, ¿verdad? Pues aquí estamos hablando del mismo sistema educativo. Por ahí ponen a los centros escolares en competencia. Esa es una cuestión bastante complicada, pero son cosas que el mismo Ministerio de Educación permite. Hay algunos criterios internacionales que norman la rendición de cuentas, puntualmente de resultados, ¿verdad? Y si hablamos de proyectos en este caso, hay una entidad específica
que hace rendición de cuentas de estos proyectos, que es UNESCO. UNESCO es una organización involucrada al 100% con cuestiones de programas sociales, y ellos tienen su propio programa que se llama Gestión Integral de Programas Sociales, en donde están pendientes, ¿verdad?, de la evaluación, monitoreo y rendición de cuentas de todos los programas que ellos coordinan. Hay una también que todavía aquí en la parte de Latinoamérica funciona, que se llama Modelo INES, que estos son indicadores internacionales y de evaluación de sistemas educativos, y algunos otros que se han venido creando hasta la actualidad. Bien, veamos el otro elemento, la toma de decisiones. Normalmente la evaluación pues me sirve de parámetro para tomar decisiones. ¿Qué será la toma de decisiones? La toma de decisiones es un componente inherente al proceso de evaluación. Me va a permitir determinar alternativas de cambio, hacer ajustes, modificar o continuar en un proceso o programa educativo. Ahora, nosotros tenemos un problema con el programa educativo con el que trabajamos. Resulta que lo tenemos que cumplir. ¿Así? Tenemos que cumplir con el programa de estudio. No sé si les ha pasado que ya a estas alturas del año lectivo, usted ya sabe quién pasa, quién no pasa, quién necesita refuerzo, quién solo se va a las evaluaciones finales y ya pasó. Y pues usted sabe que de repente tiene más de algún alumno que no ha estado todo el año. Ahora, hay un contexto en donde cada uno de estos estudiantes ha estado y que este contexto ha definido la condición en la que está en este momento. Sin embargo, el programa de estudio sigue. ¿Quiénes son los que se tienen que adaptar? ¿Ellos o el programa? Ellos, porque el programa es el mismo. Entonces, teniendo la herramienta tan rigurosa y tan cuadrada de programa de estudio, difícilmente se puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las principales características que debe tener en este caso es que la toma de decisiones siempre debe estar sentada en evidencias de información. ¿Cómo obtengo evidencias dentro del proceso? Si hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuáles son las evidencias que yo obtengo? Profesores. ¿Con qué evidencias tomo decisiones? Con cada actividad que se entrega, licenciada, con los exámenes. Ah, muy bien, con cada actividad, con cada examen, con cada prueba, con cada trabajo. Si ustedes me pudieran decir un número más o menos de actividades sin repetir actividades, pero me podrían dar un número de actividades que ustedes hacen. ¿Tienen claridad de eso? ¿De cuántas actividades hacen en el año? Bueno, reduzcámoslo. En el trimestre, por ejemplo. Profe Wilfred. En el caso de ESMATE en matemáticas, prácticamente cada periodo, porque en medio son periodos, estamos hablando de 8 actividades, 8 guías. Usted con cada guía toma decisiones. De hecho, sí, a cada guía le otorgo un porcentaje de la nota. Entonces, la nota final se divide entre 8. ¿Sería así? Sí, excepto el examen, que obviamente, de acuerdo al manual de evaluación, vale el 30%. Sí. Entonces, usted hace, digamos, 7 actividades cotidianas y una PO. Así es. Bastante amplio, profe. Lo Y que bastante sucede es trabajo que- porque es de matemáticas. Sí, es que como ESMATE, como he dicho, ESMATE así viene, nos tiran, Sí. nos están tirando, bueno, y de hecho déjeme decirle, licenciada, estoy hablando de
de ocho guías, estoy hablando una por semana, pero cada guía semanal lleva una subguía, llamémosle así, para cada día. Wow, qué complicado. Es mate bien cerrado, no permite salirse. Sí, eso veo y es bastante trabajo. Alguien por aquí, gracias, profe Wilfredo, alguien por aquí estaba comentando algo sobre parvularia, pero no alcancé a leer el mensaje. Yo, licenciada. Sí, dígame, señor Emilia. Fíjese que yo estaba comentando, como se estaba hablando de las evaluaciones. ¿Sí? En el caso de parvularia, pues prácticamente nosotros los docentes evaluamos a diario. Nosotros no pasamos prueba a los niños, nada por el estilo, sino que vamos evaluando el día a día. Por ejemplo, hay unos indicadores de logro que dice salta con un pie, sube y baja gradas, sube zipper, se puede vestir él solo, cuenta hasta 10, hace dibujos de su cuerpo. Entonces, quieras o no, esas en expresión libre, ahí se va evaluando día a día los indicadores de nosotros. Entonces, no es como antes, que antes yo me acuerdo, incluso por ahí tengo guardaditos unos exámenes de qué se les pasaba antes a los niños. Pero ahora, con los nuevos programas y todo, pues los indicadores de logro son bastantes, porque realmente son alrededor de 40, más de 40 quizás. Y lo vamos evaluando realmente día a día, no es como la básica. Y aunque en la básica se evalúa por indicadores. Hay algunas personas que no saben eso, pero sí se evalúa por indicadores. Ajá, sí, pero a lo que me refiero de que nosotros no podemos pasarle un test a un niño, sino que prácticamente por medio de la observación nosotros evaluamos, ¿verdad? Bueno, en mi institución, estoy hablando de mi institución, pues nosotros así pasamos. Si no le damos a los niños, vaya, salte con el... Hasta 6 años, señor. Desde 3 hasta 6 años. Yo tengo O sea, de que ellos no llevan libros ni cuadernos. ¿Cómo no? Ellos llevan, pero más que todo para ir desarrollándoles el aprecio, la motricidad fina. Pero para evaluarlos en sí, así digamos como el compañero y todo eso, en el área de parvularia, no hay una evaluación ni de parte del ministerio, decirle vamos a pasar un test a los niños de parvularia, no, hasta la vez no me he dado yo de cuenta. Vaya, muy bien, gracias. Aquí estamos aprendiendo de todos los niveles. Profe José David. Sí, licenciada, yo no sé, voy a hacer un juicio de valor porque tuve una oportunidad de dar clase en parvularia. Sí, y cuéntanos. Tal vez la seño, pues en un momento determinado, pues me puede aclarar más. Yo me recuerdo que, si de bien es cierto, no se evalúa así como ella menciona, pero sí se sigue evaluando, no con el propósito de promoverlo, pero sí se evalúa para ver los avances del niño. Y yo digo que no es necesario... ¿Se les pasan pruebas? Sí, o sea, yo digo, no es necesario de estar diciendo un examen escrito, sino este examen que el docente hace debe ser un examen en base a acciones, como ella lo estaba mencionando, ¿verdad? En base a la observación. A ella en ese momento, a mi juicio de valor, no sé si yo me equivoco, ella está evaluando, no se da cuenta, pero de una forma inherente lo está haciendo. Le estuve ayudando a una compañera para llenar en el SIGES lo que es el sistema de notas. Esas no son notas en sí, sino que son conceptos. Sí, correcto. Ellos evalúan con conceptos. Con conceptos, ¿verdad? Entonces, ahí se lo domina, no lo domina. Hay varios conceptos que aparecen ahí de acuerdo al criterio que se va a evaluar. En ese aspecto, durante el periodo que ellos llevan, lo ha alcanzado, no lo ha alcanzado, ahí está evaluando.
tal vez que no espera ella ver, a mi juicio de valor, ¿verdad? No espera de ella el misma forma o el mismo formato de evaluación que se ve con un niño ya de primer ciclo, segundo ciclo, o por decir así, de bachillerato, ¿verdad? Pero sí hay un grado, un nivel de evaluación, no menos importante de los otros ciclos. Algo importante, no menos importante, siempre, porque de acuerdo al nivel del alumno, así mismo va a ser el criterio y la forma como se va a evaluar. Es bien importante porque a un principio determina lo que es una forma que le va permitiendo al niño alcanzar ciertos criterios. Esa es mi experiencia nada más. Cómo no, muchas gracias, profe. Señor Marlene, ¿usted quería opinar algo? Sí, solamente agregar lo que el profe David decía es muy cierto. En el caso de parvularia se evalúa, o sea, sí hay evaluación, pero ya no escrita. Desde que nos dieron el nuevo programa, si no me equivoco, 2013, 2016, por ahí anda, en donde se nos explicó el por qué no se debería de evaluar con test, por decirlo así. Se evalúa las acciones que los niños realizan y esto se hace diariamente. Por ejemplo, si el niño salta, dice, una altura de 50 centímetros, es un indicador de logro. Si lo logró, esa es una evaluación. Hay niños que no lo logran, por eso se les pone la P. Si lo logró, es una S, pero sí, la evaluación con ellos es constante en cada actividad. Gracias. Cómo no, muchas gracias. Bien, creo que la evaluación en este caso, sea de criterios, sea de una calificación, pues esto va a depender en realidad del nivel. Fíjense de que yo le preguntaba porque conozco de algunas instituciones que, por ejemplo, para primer grado ya piden que el niño lea. Entonces, difícilmente en parvularia pues se logra. Y aparte de eso, ustedes saben que el sistema educativo con el que nosotros estamos trabajando dice, ¿verdad?, que hay un elemento que se llama promoción continua y de repente se olvida eso, que un niño tiene de primero, segundo y tercer grado para aprender a escribir y a leer. No se puede dejar aplazado por eso. Señor Eunice. Buenas noches. Sí, yo Buenas noches. trabajo en una institución privada en Sí. parvularia. Tengo Sí. parvularia 3 años, 4 años y 5 años. Ay, señor. Mi respeto para usted. Estábamos ahí. Y sí, la verdad sí nos exigen evaluaciones escritas para los niños. Sí. Estamos en proceso de evaluación y estoy saturada con exámenes, sacando los exámenes para las 3 secciones, porque Terrible. sí tienen evaluaciones escritas. Y Sí. ya me exigen que los de 5 años salgan leyendo. Sí, correcto, correcto. Profe Néstor, creo que había levantado la mano. Sí, fíjese que yo pienso que incluso al revés de lo que se cree, creo que la evaluación de parvularia está más estructurada y es más consistente porque no está cambiando los indicadores de logro cada contenido, sino que el indicador de logro funciona como una línea estable sobre la cual yo evalúo al niño. Y son indicadores observables. Eso es algo bien, bien puntual que nosotros no lo vemos, porque muchos de los indicadores que nosotros evaluamos no se miran. Ajá, y aparte de eso, de que son observables, son estables. O sea, usted puede tener todo el año con el mismo indicador. Es como que si estoy midiendo la talla de un niño o una niña, entonces es una misma medida y me sirve. El problema ya de los programas después de primer grado para arriba y con esa multitud de indicadores, que cada contenido tiene un indicador, ya no tiene sentido porque solo puedo tomar una fotografía. Si para mí la evaluación es una fotografía que me ayuda a tomar una decisión sobre el estudiante, no me sirve porque si tengo 40, 50 o 60 indicadores y de esos indicadores son 30 en el primer trimestre, 30 en el otro, no tiene sentido. Me parece hasta una locura porque no soy capaz de darle seguimiento a un estudiante. O sea, si yo tengo, lo igualo con la medicina. O sea, si yo tengo un paciente que tiene un problema de hipotiroidismo, entonces no me voy a tardar 3 meses en tratarlo, voy a tardarme años y voy a seguir con los mismos exámenes y con las mismas pruebas para garantizar que va creciendo en esto. Pero sí, como es de lenguaje, en cada contenido de lenguaje
hay nuevos indicadores y después viene otro contenido de lenguaje, otros indicadores. Entonces, si agarramos el programa tal hacia el pie de la letra, no sirve de nada ni para tomar decisiones, sino que hay la magia del profesor o de la profesora, es decir, estos indicadores son los mismos indicadores o sea, prácticamente son los mismos indicadores que voy a tocar en el otro periodo, en el otro trimestre, y me van a permitir a mí tomar decisiones porque estoy viendo evolución o estancamiento de un niño, cosa que en parvularia se hace con más facilidad porque hay menos indicadores, hay más indicadores observables. Muy bien, excelente. ¿Usted ha dado parvularia? No, pero he formado en parvularia, entonces me tocó. Ah, ya. Entonces, para mí, o sea, realmente para mí fue un choque porque yo me formé Sí. en tercer ciclo y bachillerato, y de parte del MINED formé y me dijeron vas a ir a parvularia, y realmente yo salí formado porque Sí. era otro planeta, para mí era otro planeta, pero igual lo veo, para mí está mucho más estructurado que Que el los otros relato. niveles. En los otros niveles la información se disipa y resulta menos útil. En parvularia lo veo como más concreta, más manejable y más útil para tomar decisiones. Incluso eso de que haya conceptos me parece, a mí me resulta más útil que un niño sepa que su motricidad fina está en desarrollo a decirle tenés un 8 en escritura. O sea, el En número al niño escritura, sí. Ujú. no le dice nada. El concepto creo Correcto. que es mejor. Correcto. Bien, excelente participación, profe. Aprendió a hacer manualidades. Esto solo es un comentario. Sí. Y a pintar con achote y hacer cosas con frijoles y arroz. Hacer bruñido, rasgado y de todo eso para la motricidad. Sí, Muy bien. Excelente. Profe Wilfredo, dígame. Sí, en ese sentido, con respecto a lo que dice Néstor, creo que hacia donde vamos para los próximos años, Sí. los que hemos recibido la formación en DEVA, prácticamente se quiere llegar a eso, a los conceptos. Lamentablemente, se está etiquetando en DEVA en tres conceptos: básico, medio y avanzado. Y volvemos a lo mismo, en que el avanzado es lo mejor y el básico, digámoslo así, es lo más bajo, ¿verdad? Pero según el ministerio, eso es lo que pretende que así evaluemos. Es cierto, buen punto, buen punto. Fíjense de que este punto bueno, desde el inicio de la clase, ¿verdad? Yo les dije de que este tema es sumamente amplio. De hecho, la clase se va a quedar hasta acá porque hasta las 7:45 tenía planeado. Profe Néstor tiene la mano levantada, no sé si quiere agregar algo. No, perdón, se me había olvidado bajarla. Gracias. Bueno, entonces la clase de este día la vamos a dejar hasta acá, pero creo que este tema de evaluación es un tema tan amplio que una sola reunión o 2 reuniones no van a ser suficientes para hablar de todo el universo de lo que es la evaluación. Y de hecho, como les decía, hay un resumen. Imagínense, son 19 diapositivas y aparte de las diapositivas les voy a dar un resumen como de 10 páginas más o menos, que dice puntualmente cada uno de los puntos que se toman o que se tratan aquí en la presentación, para caer en lo que son las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar para el proyecto. Pero hablamos de la evaluación que nosotros conocemos. Bueno, algunas cosas no las conocemos, sino que las estamos aprendiendo acá, pero es necesario hablar de nuestra evaluación para luego poder hablar de la evaluación de los proyectos. Así es de que vamos a continuar con esta clase el día sábado. Dígame, profe. Solamente, si me permite, darles un aviso a los compañeros. Hágalo. De la sección. Solamente informarles, compañeros, maestros, que entramos a lo que es las horas sociales. El día lunes me encontré a la licenciada, la que nos va a dar el control, lo que es
Obra Social, la licenciada Marlene, y me planteaba que el día viernes, en el transcurso del día, nos va a enviar lo que es el enlace para una reunión y explicarnos cómo es que nos vamos a trabajar. La idea es, según ella, es que se va a trabajar en diferentes grupos para que cada parte de todos los docentes trabajemos una parte del proyecto. Así que estén pendientes, compañeros, y si a los otros compañeros que son de otra especialidad le pueden trasladar esa información, hágansela. Algo que me preguntaba a mí ella era referente a lo que es qué día estábamos desocupados. Yo les decía que el día lunes y el día viernes. Entonces, esta vez va a ser el día viernes. Ustedes sabrán y dirán si están de acuerdo que los días viernes nos estemos reuniendo o el día lunes. Ese día, pues, que nos reunamos con ella, toquen ese aspecto. Solamente, queridos compañeros, pasen feliz noche. Gracias, profe José David. Pues nada más antes de cerrar la reunión, gracias por los mensajes aquí. Gracias a todos ustedes por la permanencia en la clase. Ya vi que ya firmaron la asistencia. Quiero pedirles a todos pues que cuidemos nuestra salud. Si usted tiene la posibilidad de ir a ponerse la otra dosis de esta vacuna, de no salir de su casa, de evitar espacios con muchas personas, quiero pedirles que lo hagan, háganlo por ustedes y por su familia. La verdad es de que estamos pasando por situaciones bien difíciles. Hay compañeros que están bien enfermos y hay que orar por ellos, porque la verdad es de que yo tengo muy claro de que si la persona que está enferma, alguien dice por ahí, ¿verdad? Si los enfermos o muertos no son de tu familia, dicen, no entendés el dolor de esas personas, pero en realidad cuando uno está pasando por esa situación de ver a su familiar mal y todo eso, pues lo único que queda es pedirle a Dios por esas personas y decirles a los otros, ¿verdad? A los que no les ha llegado eso, gracias a Dios no les ha llegado, pero cuídense porque es una enfermedad real. Es una enfermedad que está matando personas que nosotros queremos y pues no hay una cura definitiva para esto, así es de que no nos queda más que cuidarnos nosotros y cuidar a las personas que nosotros queremos. Así es de que cuídense mucho todos ustedes y nos vemos primero Dios el día sábado. Igual, licenciada, cuídense todos.